Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos, amable audiencia que hoy está en sus hogares sintonizando Ondas de Vida 1440, la estación del pueblo de Dios. Dios les bendiga a todos los que van en su automóvil de camino a casa, saliendo del trabajo, yendo de una reunión familiar hacia sus hogares. Dios les bendiga grandemente y que pueden sintonizar la estación. A todos los que nos permiten, nos abren las puertas de sus hogares a través de la radio 1440 de AM. Dios me les bendiga grandemente, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con ustedes. Hoy les bendigo desde aquí, desde cabina. Estamos completamente en vivo, transmitiendo la palabra del Señor, hablando la palabra de Dios. Amén. También Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se conectan a través de Facebook, a través de Ondas de Vida 1440. Dios les bendiga a través de las múltiples redes sociales. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con ustedes. Hoy es un gran gusto el poder saludarles. Quiero abrirle la oportunidad para que nos llame a través del 59 11 07 14 40 en la extensión 537, 59 11 07 14 40 en la extensión 537. Bien, llámenos si la línea no le atienden de inmediato, es porque hay un poquito de afluencia de llamadas. Bien, y la multilínea tenemos al servicio seis líneas, pero pues en el momento en que entran todas, así que insista, regrese la llamada y en uno de esos momentos nuestros hermanos estarán llamándoles. La semana pasada me tocó estar en las líneas telefónicas, me tocó estar recibiendo muchas llamadas telefónicas. Dios les bendiga. Y yo les decía a través de los teléfonos, llámeme la siguiente semana. Quiero que me llame la siguiente semana porque nos van a dar testimonios. Amén. Quiero que nos cuenten el testimonio, qué es lo que Dios hizo. La semana pasada me contaba una hermana que tenía a su hijo en el hospital, lo tenía internado porque había tenido algunas crisis convulsivas. Estaba teniendo algún tipo de problema y estaba internado en el hospital junto con su hermano lo estaba cuidando y yo le daba una palabra y le decía, declárele esto en el nombre del Señor. Le declaramos el Evangelio de Mateo, bien, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor teniendo y tomando toda la autoridad, todo el control en su vida. Y hoy quiero que nos llame, hermana amada, si usted me está escuchando, si usted me está viendo, llámenos por favor, porque me va a dar el testimonio de qué es lo que Dios hizo ahí en el hospital. Amén. También a todos nuestros hermanos, tuvimos muchas llamadas y me gusta mucho atender las llamadas, orar por ustedes, estar en la intercesión, estar en oración por cada uno de ustedes. Dios me les bendiga grandemente. Cuénteme, y si usted tiene una necesidad de oración, llámenos, hermano, porque yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo. Claro que sí. Amén. Quiero también bendecir a todos los que nos escriben a través de Facebook. Bien, escríbanos, no dejamos perdidas sus comentarios ni tampoco sus peticiones. Bien. Este es un tiempo desde que iniciamos el primer programa de Impactando el Reino de Dios en este 2025. Estamos hablando de un tema muy importante. Esta encomienda que Dios nos ha hecho como cuerpo de Cristo, en el cual el Señor se movía a través de la regeneración y de la renovación. Amén. Este es una vida, este es un tema poderoso que tiene que extraer todas y cada una de las palabras, apropiarse de ellas, creerlas con su corazón y tomarlas para sí.
Amén. Así que llámenos 59 11 07 14 40 en la extensión 537. Amén. Allá están listos para tomar sus llamadas. Hoy no estoy en las líneas, pero los bendigo a través de aquí. Amén. A la mitad del programa voy a traer todas esas llamadas que estamos recibiendo. Vamos a darle lectura, vamos a orar por ellas, vamos a estar ministrando al Señor esta parte que el Señor nos ha permitido. Amén. Hoy quiero hablarle, precisamente quiero irme directo al tema. Quiero que vea algo conmigo que se me hizo muy interesante. Recuerde, ahorita vamos a estar hablando mucho de Tito 3, 4 y 5. Amén. Tito 3, 4 y 5. Si tiene una Biblia ahí en su casa, busque ahí rápido, váyase por su Biblia y busque Tito 3, 4 y 5. Amén. Dice la palabra de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Mire, apropiese de esta palabra. El día de hoy se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador. Si usted estaba en una situación en donde usted necesitaba salvación, el Señor el día de hoy está salvando su alma. La salvación del Señor se está manifestando a través del amor de Cristo Jesús en su vida. Mire, hay un... ¿Cómo se manifiesta el amor? Esta parte muy importante que ahorita el Espíritu traía a mi corazón, ¿cómo se manifiesta el amor? Si usted necesita amor por alguien más o usted necesita recibir amor de alguien, ¿sabe qué significa el recibir amor y el dar amor? Significa enseñar la salvación, mostrar la salvación. Es decir, necesitamos enseñar la salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo Jesús. No hay nadie más en el cual se pueda manifestar la salvación. De todos tus problemas, de todos tus pecados, de todas tus enfermedades, de todas tus dolencias, de toda la soledad, la solución se llama Cristo Jesús. Amén. Ese es el amor de nuestro Señor. Y dice aquí, el día de hoy se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mire qué importantes son las obras. El hacer buenas obras, el hacer obras de justicia son muy importantes. Es muy importante llenarnos de actos de justicia. Amén. No ser encontrados en injusticias, es decir, en algo que, en acciones ilícitas, en acciones que yo sé que no tienen un buen fin, que yo sé que, mire, una obra de injusticia es esa frase famosa que tenemos los mexicanos, el que no tranza no avanza. Esa es una obra de injusticia. Tiene que acercarse a la justicia del Señor, que a través de lo que el Espíritu Santo nos trae a nuestra vida, entonces eso es lo perfecto, lo bueno y lo agradable, y ahí es donde opera el milagro de la prosperidad, de la sobreabundancia. Tenemos que aprender a caminar la sobreabundancia, y la abundancia no va a llegar si nosotros no tenemos obras de justicia. Amén. Dice, Él no nos salvó por obras de justicia. Son importantes las obras de justicia, pero no es lo mejor. No es lo mejor. Dice, Él no nos salvó por obras de justicia que nosotros hagamos, sino por su misericordia. Lo mejor es la misericordia del Señor. Claro. Y nos tiene que llegar un lavamiento a nuestra vida, es decir, todo lo pecaminoso en nuestra vida tiene que caerse, todo lo que está enfermo en nuestra vida tiene que apartarse, todo lo que está
corrompido en nuestra vida tiene que quitarse a través del lavamiento, porque esas son manchas que traemos en nuestra ropa, en nuestra alma, en nuestra vida, que no nos dejan llegar a una regeneración. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, que es el Espíritu Santo, cuando nosotros nos sumergimos en el medio en el que se mueve el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si nosotros nos metemos a esas aguas, nosotros vamos a ser limpiados y vamos a ser llamados y vamos a ser hechos una generación diferente. Sí, amén. Y entonces el Espíritu Santo nos va a traer una renovación tan importante. Claro que sí, acertadamente, ¿verdad? Todo lo que hoy comenta Pastor, y precisamente, ¿verdad? La importancia de poder entender esta palabra, Amén. regeneración. Y bueno, pues yo voy a hablar un poquito Sí, amén. de la regeneración para que nuestros radioescuchas, ¿verdad? Entiendan qué tan importante es para este tiempo el poderse apropiar, bien dijo usted, de esa Amén. palabra en nuestra vida. Y fíjese que la regeneración es un proceso, Sí, claro. amén, de transformación. Yo siempre, ¿verdad? Decía, Señor, ¿cómo puede ser esto? Se oye fácil, pero a veces no se entiende. Sí, claro. Entonces, fíjese que Dios me lo mostraba como la mariposa, amén, Amén. para poder entender esa mariposa, que al principio no es mariposa, sino una oruga, Sí. ¿verdad? Y cuando tú ves las características de ese gusano, porque es un gusano, ¿verdad? Su caminar, ¿verdad? Su forma, su diseño, no se parece nada a lo que él va a terminar. Así Amén. es. Entonces, cuando nuestra vida no se regenera, no hay ese lavamiento, ¿verdad? A través de la sangre, del sacrificio de Cristo, porque es a través, ¿verdad? Que yo tengo que volver a la cruz, porque de ahí va a ser donde mi vida pueda regenerarse, o sea, que va a ser este proceso de transformación. Así es. Entonces, ¿verdad? Imagínese a la oruga arrastrándose, ¿verdad? En el piso, vulnerable a todo, porque imagínense, ella no tiene ni la capacidad de poder voltear, ¿verdad? Que está volando a su alrededor. Sí. Y entonces ella es presa fácil de cualquier situación. Entonces una vida que no va a la cruz, que no va a Cristo, eres presa de todo, del dolor, de la enfermedad, del odio, de la falta de perdón, de todo, o sea, todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? Y que no es bueno porque es malo, ¿verdad? A veces no a todos nos ha ido muy bien. Es malo, la gente es mala, Sí. es malvada, entonces es cruel. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros no entendemos este proceso, que Dios no te quiere dejar así. ¿Por qué? Porque hay un tiempo. En la palabra de Dios nos enseña el Kairos. Tiempo favorable a lo que usted, pastor, mencionaba, ¿verdad? La bondad de Dios, la misericordia, el poder hacer obras justas delante de Él, pero nos va a llevar a un proceso de tiempo. Amén. Entonces no nos vamos a quedar ahí, dice la Biblia, ¿verdad? No te va a dejar siempre en ese hoyo, en esa cueva, en donde ahorita por ignorancia, porque a veces no queremos, pastor, nos metemos a cuevas, a miedos, a inseguridades, a problemas que no sabemos cómo manejarlos, Claro. pero que en este proceso regeneración necesito yo los cambios. Así Amén. es. Nos va a llevar un tiempo, sí, pero fíjense cómo esta palabra y cómo hace, la vez pasada, ¿verdad? Hace 8 días, hablábamos del llamamiento, que hoy a través de esta hora, ¿verdad? Tiempo de Dios, Sí. impactando verdaderamente el reino de Dios, que Jesucristo nos hace un llamado. Amén. A esa regeneración. Y es entrar, pero primero decíamos hace 8 días, el llamamiento que Él hoy hace y que a través de su palabra, de su Espíritu Santo, hoy lo hace. Cristo ya no quiere más esclavitud, más dolor en tu vida. Hoy quiere, ¿verdad?
que todos lleguemos al arrepentimiento, Claro. a través del perdón, que solamente, bien dijo pastores, a través de Cristo Jesús. Entonces, primero es el llamado, pero decíamos, ¿verdad? Para atender el llamado, ahorita los que nos están escuchando, y si lo escucharon, ¿verdad? Corra por su Biblia, anote la cita, grábese Tito 3, ¿verdad? O sea, el que está oyendo atentamente tiene la capacidad de entender quién es el que hoy llama hoy, ¿verdad? Cristo Jesús a su vida. Dice la palabra en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo voy a entrar con él. Y entonces cuando tú le abres tu corazón, ¿verdad? Abres el entendimiento porque solamente Dios lo puede hacer. Entonces me dispongo. Amén. Necesitamos disposición para poder entrar a ese proceso de transformación. ¿Y qué más pasa? Bueno, que ahora sí escucho su voz. Así ¿verdad? es. Y empieza algo hermoso en este animalito, ¿verdad? En esta oruga, que es la obediencia. Amén. Empezamos a comer la palabra, empezamos a escuchar, empezamos a cantar la palabra de Dios y ahora sigue nuestra preparación. Así Amén. es. Y empezamos un camino hermoso. En Cristo Jesús todas las cosas nos van a ayudar para bien. Dice la palabra de Dios que esa tristeza, Dios en esta palabra regeneración ahora la hace en gozo, pero va a llevar un tiempo de preparación, amén. Y ahora sí, cuando esa oruguita se empieza a preparar, ¿verdad? A comer las hojas, porque ellas comen hojas, le lleva un proceso de casi 150 días. Ajá. Todo el proceso. O sea, fíjense que no es muy largo, pero tampoco muy corto. Claro. Amén. Pero necesita entender que va a ser transformado. Amén. Y a través de la transformación empieza esa regeneración. Entonces tenemos que ubicar, ¿verdad? Que esa regeneración son tratar de pedirle al Espíritu Santo que entienda qué vida pasada yo he tenido. Así es. Amén. Que el Espíritu Santo nos lleve a poder, si es que mi vida, ahorita lo voy a leer en mismo Tito 3 nos dice, amén, ¿qué es lo que mi vida tiene que ser transformada? Y que a través de esa transformación, ese proceso, fíjese que a esa oruguita no le hace cicatrices, no le causa dolor, porque todo, ¿verdad? Es en la obediencia a Dios, amén, a Cristo Jesús, que es lo que nos enseña. Cristo Jesús tuvo que vivir, ser esas palabras para hoy poder hacer ese llamado. Hoy, ¿verdad, querido Radio Escucha? A tu vida, la regeneración. He aquí en Cristo todas las cosas viejas, ¿verdad? Que ahorita Tito 3 nos va a decir, claro, son hechas nuevas. Así ¿amén? Es. Que es donde se puede hacer ya una renovación. Sí. A lo que usted decía, pastor, vestíos, revestidos, pero algo limpio. Amén. Entonces la regeneración se va a dar a través de ese proceso de preparación. Y eso, pues la palabra de Dios, a través de este tiempo, de una iglesia, de un pastor, de la palabra, de la alabanza, empieza el poder del Espíritu Santo a transformar. ¿Qué me va a transformar? Puedes decir tú, si ya estoy, ya tengo, en este caso yo, pastor, tengo 50 años. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a pasar? Bueno, la palabra de Dios empieza a cambiar. Amén. Mi manera de pensar y mi manera de hablar. Así es. ¿Amén? Para que mi manera de pensar y de hablar cambie todas esas obras que usted decía, ¿verdad? La importancia de las obras, pero unas obras justas delante de Dios, no esas obras injustas. Es el poder de la cruz, la regeneración, pastor. Claro. ¿Amén? Sí, y todo esto lo estamos entendiendo a través de el proceso que tuvo un joven. Claro. Que está en Jueces 6. También, nombre, grábeselo muy bien porque claro, lo vamos a estudiar muy a profundidad, que es el joven Gedeón. Amén. Sí, este joven Gedeón que tuvo este proceso. Amén. Bien, desde ser un niño de casa que no sabía nada de la batalla y él se da cuenta, él nota que algo está pasando
raro en su alrededor, en su entorno, que necesita la ayuda de alguien mayor que él. Necesita la ayuda de Dios. Necesita, todos sabemos y todos hemos escuchado que Dios es un Dios poderoso. Amén. Pero de escucharlo y saberlo a vivirlo es bien diferente. Y ahorita en el regreso vamos a hablar de ese Dios poderoso que necesitamos el auxilio en el nombre de Cristo Jesús. Regresamos, corra, llámenos y volvemos. Regresamos impactando el reino de Dios. Dios me le bendiga grandemente. Qué bueno que está ahí en su casita. No vamos a perder mucho tiempo. Llámenos 5911-07-1440 en la extensión 537. Aquí tengo varias peticiones de oración de nuestra hermana Luz María Cruz. Pide oración por sanidad, sufre de supresión y tiene vértigo. Oramos al Señor y dice piden oración por Lolita. Tuvo una caída muy delicada y sangró mucho. En el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos por esta petición. Alfonso López pide oración por su familia. En el nombre de Cristo Jesús, todas estas peticiones son llevadas delante de la presencia del Señor. Por aquí en las redes sociales también tenemos una petición de oración. Dice orar por la joven Dafne Giovanna Moreno. Dice ya que está teniendo un problema de rebeldía y hablando con malas palabras. En el nombre de Cristo Jesús, ahorita oramos por estas peticiones. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, aquí están, Señor mi Dios, las peticiones de tu pueblo. Hoy, Señor mi Dios, las presentamos delante de tu presencia, Padre Celestial, apegándonos, Señor, a tu palabra, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, donde dice que tú llevaste, Señor, todas nuestras enfermedades, dolencias, y donde tú llevaste, Padre eterno, todas nuestras circunstancias en esa cruz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hecho está, mi Dios amado, tu poder hoy se manifiesta en los hogares, Señor, mi Dios. Renueva, Señor, los corazones, las vidas. En el nombre de Cristo Jesús, mete tu mano poderosa, Padre Santo. Tú, Señor mi Dios, que sabes y conoces cómo es que fuimos formados desde el vientre de nuestra madre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy enviamos tu palabra de sanidad, de poder y de gloria, y un día de misericordia para la vida de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Creemos que hecho está. En el nombre de Cristo Jesús, estas peticiones. Y ahorita estábamos hablando precisamente, qué bueno que tuvimos estas llamadas, porque estamos hablando acerca de esa regeneración, de ese levantamiento, ¿sí? Ese llamamiento. ¿Qué es un llamamiento? Es cuando te pide alguien que te acerques a él. En este caso, la palabra de Dios te está pidiendo acércate a Cristo Jesús, porque, claro, la invitación a que tengas una vida nueva, una vida diferente, ¿sí? Y miren, algo que estaba hablando mi hermana es quitarse esos vestidos, ¿no? De suciedad, de todo aquello que nos lleva al pecado, a la separación con Dios. Bien, a ese viejo hombre. Todo lo que habíamos estado haciendo, que no son obras de justicia, sino son obras de injusticia. Bien, pero lo vemos a través de Gedeón, que le estábamos diciendo que Gedeón sabía y conocía a través de todos los años que se hablaba de un Dios que era poderoso, el Dios de Israel que los había sacado de Egipto, que había librado batallas, aunque sin el pueblo peleara. Ellos sabían que Dios era poderoso, pero necesitaban en este momento que estaban siendo oprimidos por sus enemigos, estaban siendo atacados por un enemigo muy fuerte para el pueblo de Israel, tenían problemas severos, y este joven
no se conformó con saber que tenía un Dios poderoso. Le pide su auxilio, le pide su ayuda y le dice, quiero conocer a ese Dios en acción, el poder de Dios operando en este momento. No se conformó con pensar que tenían un Dios poderoso, que por ahí de a ver cuándo se les ocurre, porque si usted lee Jueces 6, dice que por 7 años Dios los había entregado en manos de sus enemigos, porque habían hecho lo malo, se habían apartado de Dios. Se habían apartado de Dios y entonces 7 años ya llevaban batallando con esto. Y todo el mundo en el pueblo decía, pues, tenemos un Dios poderoso, hay un Dios poderoso, pues por ahí, a ver cuándo Dios nos libra de esto. A ver cuándo a Dios se le ocurrirá librarnos de esto. Y este joven, Gedeón, se levanta, les decía, aproximadamente a sus 16, 17 años, se levanta un niño de casa, un niño que ayudaba, un joven que ayudaba en las labores de su hogar, de su casa, se pone de rodillas, le clama a Dios y le dice, Señor, te necesitamos porque ya estamos siendo oprimidos desde hace mucho tiempo. Sí. Necesitamos ver tu poder. Necesitamos ver, mire, se quitó todo lo que estaba cargando, toda su personalidad la dejó a un lado, la dejó atrás. Y entonces se puso un vestido de valor. Que cuando Dios lo llama y le dice, vas a ir a la batalla, mira, vas a enfrentarte a esto. Él era temeroso, él tenía miedo. Porque ¿cómo se iba a enfrentar ante un ejército poderoso? Sus enemigos eran fuertes, eran grandes, eran experimentados en batallas. Y él solamente era bueno para ayudar en las labores domésticas. Qué grande encomienda le ponen a Gedeón. Pero él atiende al llamado. Dios le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no temas. Se quitó el temor de su vida. Se arrancó todos esos prejuicios que tenía encima de él, que le decían, ¿tú qué vas a poder hacer? Porque fíjese que Dios lo mandó a hacer algo muy grande. Dios mandó a Gedeón a provocar a los enemigos. Les dijo, ve y quítales todos sus altares y derríbalos. De todos sus dioses, ve y golpéalos. Yo creo que no hay algo más grande que te puedan golpear en tu vida que lo que tú crees. Que algo que tú amas. Si tú tienes una fe importante en Dios, yo creo que no hay nada que alguien más llegue que te diga, que te haga enojar o que te mueva, que te saque de tus casillas, que el que te lleguen a poner en duda tu fe. No, que te digan, lo que tú crees está mal, eso no sirve de nada. ¿Cuánta gente no hay así? Y lo que Dios mandó a Gedeón es, ve y provócalo. Es decir, en vez de apaciguar a los enemigos, Dios le dijo, para librarte de tus enemigos tienes que enfrentar. Sí, amén. Y tienes que quitarle las caretas, tienes que quitarles, pues ahí no la vamos llevando. Ahí no la vamos, nada, ve y enfréntalo. Si tu enemigo se llama pobreza, ve y enfrenta la pobreza. Si tu enemigo se llama enfermedad, ve y enfrenta la enfermedad. Porque así le vas a quitar la careta y vas a saber con quién te vas a enfrentar. Y dice, el Señor estará contigo, Dios estará contigo. Amén. Y este hombre, Gedeón, se quitó el temor, se quitó todos sus prejuicios, todo lo que la gente decía de él, y fue e hizo como dijo el Señor. En el verso número 12, Jueces 6:12, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es decir, que le costó trabajo. El enfrentar a los enemigos te va a costar trabajo y va a requerir que demuestres valentía. Amén. Amén. Pues eso, amén, sí, amén. Y Gedeón, en este momento, cuando él está siendo confrontado con este esfuerzo, él está requiriendo valentía. Él da una demostración. Él da una demostración poderosa y entonces sus hechos, sus actos de justicia, que era lo que Dios le había mandado hacer.
quitarse esas vestiduras que lo ataban y que decía, pues algún día Dios me sacará de esta necesidad. Algún día Dios me quitará el oprobio de mi vida. Tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar a Dios, levantar nuestras manos y decirle, Señor, te necesito. Sí, amén. Amén. Aquí lo importante, yo pienso, de este joven, ¿verdad? Entendiendo un llamado, Sí. porque tuvo que oír. Amén. Primeramente, ¿quién era el que le hacía el llamado? Tuvo que escuchar, tuvo que saber quién iba por él. Porque el joven, ¿verdad? Inexperto, así como la palabra de Dios lo narra, imagínese. Y si él no lo entendía, pues todo iba a ser frustrante, ¿no? En su vida. Pero atendió a ese llamado. ¿Pero para qué? Bueno, para nueva preparación, ¿verdad? Que todo humano tenemos que llevar. Porque ese proceso de transformación es lo que va a hacer que yo cambie. Y algo que yo veo en este joven, porque fíjese que él en el capítulo, ¿verdad? Más adelantito decía que él estaba trillando. Así es, el trigo. Lo estaba escondiendo. Amén. ¿De quién? Pues de ese ejército, ¿verdad? Nos enseñaba la vez pasada la pastora. ¿Quiénes eran los madianitas? Entonces dice que él estaba trabajando y escondiéndolo. ¿Por qué? Porque dijo, si nuestro Dios es el Dios de Israel, ¿por qué vienen y nos roban y nos llevan y nos oprimen y toda esta situación que ahorita puede estar pasando en nuestra vida? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios estoy enfermo? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué no sé? No lo siento. Pero algo se dio cuenta este niño, que el pueblo de Israel había hecho lo malo. Había levantado, se había coludido, ¿verdad? Se había hecho uno con este pueblo. Por lo tanto, no solamente ellos tenían sus altares, sino en la casa misma de los judíos ya había altares, amén, claro, de idolatría. Y eso es lo que hoy tú tienes que darte cuenta, querido Radio Escucha. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hija ahorita, verdad? Su rebeldía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y algo este joven nos enseña. Se arrodilló. El reconocimiento que nos hemos separado de la presencia de Dios. Claro. De buscar su palabra, de escucharla, de poderle consultar, de poderle decir todo lo que en este momento sentimos. Nos hemos apartado tristemente de la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Decía ahorita Pastor de la Oruga, somos presa fácil de todo, de la rebeldía, pero a cómo se está viviendo a nivel mundial, imagínense. Entonces no, hoy se tiene que levantar ese valiente, porque una característica tienen los valientes, y es que dice que saben arrebatar. ¿Sí? Amén. Pero dice, usted nos hablaba, pastor, el ser violentos, pero en la oración. Así es. En buscar, en llenarnos, en escuchar la palabra, pero no nada más como a oídos olvidadizos. Ahorita se acaba la serie, bueno, se acaba el programa y ya se me olvidó. No, te tienes que levantar, hermana, ahorita por su hija, levántese como una valiente y arrebátesela, ¿verdad? De ese inmundo, porque sabemos quién es el príncipe que opera en este mundo, la desobediencia, la rebeldía. No, hoy levántese, ¿verdad? Dese cuenta que ha entrado, que la oprime, y hoy en el poder de su sangre, ¿verdad? Por ese sacrificio, esa palabra regeneración, se levanten hoy los valientes y pelear, ¿verdad? Porque su nombre Gedeón significa valiente. Ahí ya Dios le había dado esa palabra que a lo mejor a una edad tempranita, ¿verdad? Él no entendía qué había pasado, pero el Espíritu Santo le mostró que el pueblo de Israel había hecho lo malo. Y fíjate que la palabra de Dios aquí no narra la palabra de Dios, y el pastor ahorita nos lo comenta. El mismo Dios los entregó a esos 7 años de esclavitud. Sí, claro. ¿No? Por esta falta que tuvieron, en este caso ellos levantaron esos altares, amaron otras cosas más que a Dios. En este caso, en ese altar, pues fue la idolatría.
ellos se mezclan, ¿verdad? Sabiendo que ellos eran un pueblo escogido Sí, por amén. Dios, ¿verdad? El pueblo amado de Dios. Y ellos toman esta parte, yo creo que no de importancia, y van y se mezclan. Y es que Dios entonces hace esta parte, ¿no? De entregarlos. Hoy en este joven reconoció, porque esta falta es lo que nos lleva a lo que ahorita tú dices. ¿Cómo es posible que a lo mejor somos pueblo de Dios y estamos padeciendo los males del mundo? Sí. Y viene con fuerza el enemigo, lo que ahorita dices, si va a venir rebelión, va a venir con toda su fuerza, Claro. el engaño de hoy en día, lo que se está viviendo afuera, pero es porque nosotros tenemos que reconocer que hemos hecho la mezcla entre Dios y el mundo. Así es. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita viene un llamado. Amén. A que hoy en tu hogar, porque yo sé que todos los que nos han hablado saben que Dios puede hacer algo por nosotros. Amén. Y hoy los que hoy tienen problemas es que hoy tú te levantes como ese Gedeón. Amén. La palabra de Dios te está Valiente. diciendo, tienes que arrebatar la circunstancia que tú estás Claro. viviendo. ¿Qué hizo este joven? Primeramente acudió al llamado, Sí, amén. ¿verdad? Obedeció. Acércate a Cristo, acércate a Amén. Dios, trae a Él tu carga. Y 2, obedeció y en esa valentía arrebató. Porque una vez que venga, quieres algo nuevo en tu vida, porque todas estas cosas son viciadas ya, son problemas viejos, son crónicos, incluso la enfermedad ya es crónica, ya te empiezas a acostumbrar Sí. a las dolencias, a las drogas, a beber, a todo esto, tú ya lo haces común en tu vida. Y lo primero es que dice, no se conformó. Él miró, ¿verdad? Y vio que ciertamente había pecado el pueblo de Dios. Pero él no se quedó ahí, ya pecaron y bueno, tendrán que ser destruidos, porque dice la palabra es que la paga del pecado es la muerte, sino que él tomó esa valentía que Dios le había dado, pidió perdón, se levantó y pidió esa regeneración. Amén. De ese pueblo, Amén. De ese pueblo, una vida nueva, un perdón, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan, versículo 3, dice que ningún hijo de Dios que ha sido regenerado sigue pecando, Sí es. sino que vive como Dios le ha enseñado, obedeciendo su palabra. Esto es, el pecado nos va a llevar a todos estos problemas, a esta situación. Pero dice el Señor, alguien que ha escuchado el llamado, Claro. alguien que hoy dice, sí me acerco a ti, tengo todo esto, Señor, traigo a ti este pecado, traigo esta situación, pero hoy, Señor, me determino seguir, que vengas a hacer esa nueva vida. Y Amén. dice que quien ha tenido esa nueva vida del Espíritu Santo mediante la palabra, no sigue pecando, Claro. sino vive como Dios, ¿verdad? Le ha enseñado, porque sabe que la palabra de Dios es esa regeneración Claro. que trae a nuestra vida. Entonces es esa valentía, el enfrentar mi pecado, sí, pero dentro con la palabra de Dios hacer algo para que Dios haga algo por mí. Sí. En este caso, Y ayudarnos. también yo creo que la palabra de Dios es una pieza muy importante en este proceso de regeneración y renovación, porque no es un libro, ¿verdad? Es yo lo tomo y lo hemos tomado, el pastor nos ha enseñado, a que es como una guía de la vida, ¿no? Amén. Te dice cómo vivir, qué le agrada a Dios y qué no. Y en Romanos 12:2, la palabra de Dios nos dice, retomando lo de la hermana Dulce, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Amén. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Claro que Si en ti existe esa renovación de la mente, yo creo que ya Dios te muestra, ¿verdad? Que la voluntad de Él siempre es buena, agradable y perfecta, y que las cosas que Él permite que pasen en nuestra vida, los cambios que muchas veces necesitamos, que no nos agradan mucho, ¿verdad? El dejar de hacer cosas que, como la hermana Dulce decía, que hemos normalizado en nuestra vida, de repente dejarlas de hacer y cuesta mucho. Pero cuando en ti hay un querer y hay una renovación a través del Espíritu de Dios, de la ayuda de Dios, de la palabra, ya tú lo tomas como una bendición. Amén.
Fíjate que lo que va a quitar Dios, que a veces esa renovación es algo nuevo. Yo le decía a una hermana, lo que Dios va a quitar es lo que no sirve. Y a Amén. veces nos aferramos a eso, Sí. ¿verdad? Pero si entendiéramos que Dios quiere una voluntad buena, perfecta y agradable, que vivas bien, que vivas en Libertad. paz, feliz, sano en tus emociones, sano en tu espíritu y en tu carne, hermano, nosotros mismos lo soltaríamos. No nos aferraríamos Sí. en esos altares, ¿verdad? Al Amén. yo, a mi orgullo, a mi soledad, a mi tristeza, a la falta de perdón, a las deudas. Eso que amo, lo soltaríamos, porque lo que Dios quiere venir a regenerar es lo que nos va a hacer daño finalmente. Claro. Y algo, perdón, pastor, para concluir, tú, ¿verdad, querido Radio Escucha? Podrás decir, pues sí, se oye muy bonito, pero ¿cómo Muy hago? fácil, ¿Cómo ¿no? empiezo, verdad? Esa valentía. Pues primeramente es la palabra, ¿verdad? El escuchar. Y lo que hizo este muchacho Claro. también, inexperto, porque así nos marca la palabra, dice que tomó en cuenta a Dios. Amén. Amén. Así es. ¿Qué es lo que Israel hizo? Que hizo delante de los ojos de Dios, man? No tomarlo en cuenta. Amén. Empezó a pensar en su propio entendimiento, a hacer mezclas, ¿verdad? Y es lo mismo ahora. ¿Cómo puedo empezar este proceso? Porque dijimos, es un proceso, es un camino de transformación. ¿Cómo puede hacer, mis hermanos, ahorita estas llamadas? Tomen en cuenta a Dios. Amén. Y eso a Él le agrada. Amén. Primero Dios, ¿verdad? Mañana, así, mañana Con voy tu para nombre, allá. sí. ¿Verdad? No, si Dios lo permite, mañana nos vemos. Amén. Y empiezas a cambiar, porque dice ahorita Romanos, cambien su manera de pensar. Amén. ¿Y cómo va a ser eso? Tomarlo en cuenta. Si Así Dios es. nos permite, dentro de 8 días aquí estaremos. Amén. Sí. Empezamos nuestra manera de cambiar de mentalidad y de hablar. Y Así todo es si Dios lo quiere, si Dios lo permite. Y eso va a empezar ese camino. Amén, Sí, pastor. ahí empieza todo el proceso. Es una actitud Sí, amén. que se tiene que tener. Primero, de aprender a escuchar la voz de Dios, de ver tu entorno. Amén. O sea, alguna vez un pastor decía acerca de una persona que estaba batallando en situaciones de drogadicción y alcoholismo. Y ya llevaba muchos procesos en anexos y demás. Y decía, yo creo que ya llevaba como 20. Y salía de uno y otra vez volvía, y otra vez volvía, y otra vez volvía. Y la familia le decía, es que pastor, ayúdeme. Y decía, deje lo que se hace. Deje lo que él se dé cuenta hasta cuándo va a seguir queriendo ver su entorno. Mire, hay muchas cosas en esto. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo nuestro entorno de la misma manera? ¿Hasta cuándo yo me voy a cansar de ver? Fíjese, a Gedeón le tomó 7 años. 7 años que ya llevaba oprimido, y eso porque el mismo pueblo de Israel les dijo a sus enemigos, vénganse, vamos a vivir aquí juntos, no hay necesidad de pelear, nosotros aquí los tenemos bien, nosotros cosechamos para ustedes, nosotros aquí tenemos todo bajo control y listo, no se enojen con nosotros porque nos van a exterminar. El miedo los llevó a ser oprimidos. Claro. Y a veces decimos, es que nosotros tenemos que ser pacíficos, no me gusta la violencia. Nada, atrévete a decirle a Dios y a conocer quién es tu Dios. Amén. A saber que Dios, mire, a Dios de nada le sirve un pueblo afligido y oprimido. No. Y una frase muy importante que nos puede enseñar esto, y con esto ya casi estoy acabando. Nunca dejes de hacer, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No digas mañana que vaya a la iglesia, mañana doblo mis rodillas y allá oro, y allá que me impongan las manos y que vengan, cuando vengan los siervos de Dios
y ahí cuando algo pase, y ahí nada, vas a tardarte. Mire, el pueblo de Israel ya lleva 7 años. 7 años. No sé cuánto ya llevamos, 30, 20, 50 en esclavitud, y seguimos sufriendo y batallando Los en lo mismos mismo. dolores. Claro, y lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, hasta que uno se cansa, hasta que dobles tus rodillas. Amén. Mañana es el día del Señor, es inevitable. Amén. Ese es el día del Señor. Mañana en todo lugar, en todas las iglesias, se celebra el día del Señor, el culto a Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a llevar una alabanza, una adoración, vamos a escuchar la palabra, vamos a orar, vamos a doblar rodillas, vamos a levantar nuestras manos, pero vaya en libertad, porque el día de hoy es el tiempo. Mire, yo esta palabra, más allá de darle una palabra bonita, quiero traerle un desafío todos los sábados a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, en Impactando el Reino de Dios. Quiero darle un desafío a que haga algo diferente que no había hecho. Hoy en su casa, doble sus rodillas, y si usted tiene una necesidad, una petición en su corazón, doble sus rodillas. Amén. El día de hoy, clámele a Él, porque dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Sí, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy, bajo la unción del Espíritu Santo, creo que el Señor nos va a estar escuchando. Amén. Amén. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con todos ustedes. El Señor me les bendiga grandemente, los bendigo y les mando un abrazo muy, muy grande. Se nos acabó el tiempo, pero nos vemos la siguiente semana. Doble sus rodillas, no se duerma sin doblar sus rodillas el día de hoy. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.